claro. Uy, la terraza, cómo me gustan las terrazas. Mientras estoy colgando la ropa del fin de semana, estoy viendo el... No, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Buen lunes, qué lindo que es el lunes. Hoy es 5 de febrero, se ven los árboles. Cada vez, por suerte, quedan algunos árboles. Las plazas. La plaza de los dos congresos, señoras y señores. Esto es Diputado TV y a partir de este momento comienza nuestra primera edición. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues fue un poquito el calorete. Soplamos un poquito y un día dijo... Y llegó María Caferat. Sopló el viento y llegué yo. Qué alivio, ¿me gustó? Sí. Le gustó, ¿no? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, le presento, él se llama Pablo Varela y él se llama María Caferat. ¿Cómo va? Mucho gusto. Y frente a nosotros es el momento de mayor rating que tiene Diputado TV. Muchísimas gracias por las mediciones, todo el día, por supuesto, pero este segmento. Vamos a repensar la Argentina. Quiero preguntarles algo porque recién, hoy a la mañana escuché muy temprano al ministro del Interior, Francos, en una entrevista. Primero lo había visto temprano en Laje, que creo que hoy estrenó pantalla en otro canal, y después en un programa de radio, donde dijo que, entre otras cosas, el impuesto país no va a ser coparticipable. Creo que es el título del día, más allá de algunos episodios sociales fuertes que están pasando. Poco nos lo anticipamos. ¿Qué significa eso? A ver, ¿Qué significa eso? ¿por qué la sesión se retoma el día de mañana y no siguió todo el fin de semana pasado? ¿Por qué? Porque el viernes tuvimos la votación en general y se estaba analizando la posibilidad de seguir de largo y sábado y domingo que el gobierno de Javier Milei ya tuviera la media sanción completa. Hay dificultades y hay diferencias en lo que tiene que ver con algunos puntos, fundamentalmente la coparticipación del impuesto a país. Si uno presta atención sobre cuál fue finalmente el dictamen que se aprobó el viernes pasado, se volvió a incorporar la prórroga del impuesto a país, este impuesto que hoy en día es el que más recauda, ¿no?, para el gobierno nacional. El reclamo de los gobernadores, una vez que se cayó la posibilidad de volver a implementar el impuesto a las ganancias para los sectores trabajadores, fue coparticipar un 30% de este impuesto que en términos generales grava la compra en moneda extranjera. Es un tira y afloje que viene hace 2 semanas con mucha presencia de Guillermo Francos tratando de negociar, que no se pudo llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que le dicen hoy en día los diputados que responden a las provincias, puntualmente los cordobeses que responden a Martín? Nosotros queremos algún tipo de forma de ingresos que se fueron perdiendo, no solamente por la caída del impuesto a las ganancias, sino por la situación general de disminución de las transferencias directas. Sí, pero termino con esto. Si no nos dan, nosotros le vamos a imponerlo con el número. Esa es la pregunta que es de cajón, querido Pablo y querida María. Digo, en la escala de la representación, ¿está bien ahora? Perfecto. Usted entonces le pregunto eso. Digo, en la escala de la representación está diputados, senadores, que en definitiva responden también a gobernadores, porque cada uno de esos diputados y senadores tienen mandato provincial, ¿no es cierto? Cada provincia dijo, no, yo quiero que Juan y Pedro o María sean mis representantes. En definitiva, en esa escala piramidal, el gobernador dijo, si yo no negocio, ustedes no levantan la mano. Entonces, el fin de semana, como bien vos apuntabas, se tomaron este largo fin de semana hasta mañana martes para ver si se podía llegar a un punto medio. Evidentemente, si Francos a lunes a 12:05, estamos en problema. Es decir, y el presidente se está yendo esta noche. Así se es. está yendo a Israel y después se va a Italia, donde tiene un encuentro con el Papa. Porque es el interlocutor. ¿Qué te parece sí? ¿Qué te parece no? Bueno, qué sé yo. Hay algo interesante, porque lo que dijo Guillermo Francos es, si a nosotros nos imponen por la fuerza el impuesto país, lo cual sería una declaración de guerra, ¿no? Contra la propia Casa Rosada. Son muchos frentes. Milei la va a vetar. Son muchos frentes. Hoy el presidente dijo, o lo vi tal vez en un portal, que van a insistir con una reforma laboral. Sabemos bien que la semana pasada, después vamos a abrir ese tema también, de la Cámara del Trabajo, dio por no. Pero vamos a Gonzalo, que ahí nos está llamando. Querido Gonzalo, buen día. Muy buen día, Horacio, y comienzo de semana para vos, para los compañeros en piso. Nosotros estamos ubicados justamente en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
donde tendremos mañana la reanudación de esta sesión especial a partir de las 14, 2 de la tarde el horario, para el comienzo de la cuarta jornada de trabajo de esta sesión especial, donde se continúa con el debate, con el tratamiento de esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que tuvo su aprobación en general pasada a las 6 de la tarde del viernes pasado. Y que aquí, por lo menos en lo que nos pudimos encontrar, Horacio, en la zona del Congreso y sobre todo en el Palacio Legislativo, hay algunas cuestiones de seguridad, hay algunas cuestiones de trabajo e inclusive ecos que han quedado aquí en el recinto. En principio, en el ingreso principal continúa el vallado de seguridad para que todo esté bajo resguardo, pensando en que puede ser más de una jornada, claramente, lo que tendremos a partir de mañana a las 2 de la tarde. Entendemos que puede llegar a haber un cuarto intermedio entre la noche y la medianoche para luego retomar al día miércoles la actividad, entendiendo que son muchas las cuestiones que se van a votar, en particular muchos detalles, mucha prolijidad que se necesita, y también hay que entender qué es lo que va a pasar afuera, porque lo que sucedió el jueves hizo que lo de afuera en algún momento, no sé si decir afecte porque no afectó, la sesión continuó, pero sí con algunos mensajes y algún pedido de algún cuarto intermedio hasta las 9 de la noche que había pedido Germán Martínez, tuvo algún eco aquí dentro. Pero digo, esto posiblemente se extienda hasta el miércoles, hasta el jueves, eso lo dirá el tiempo y cómo se dé el tratamiento de esta ley de bases en particular. Y aquí por lo menos estamos viendo el trabajo de la gente de sistema y de computación de aquí del recinto, que está dejando todas las bancas en condiciones, específicamente y tecnológicamente hablando, con las tablets para que funcione la votación en cada una de las bancas. Al mismo tiempo, Horacio, hay personas del extranjero que están en estos momentos haciendo la recorrida habitual por el Congreso, las visitas guiadas con los empleados de la Cámara que están trabajando fuertemente ya desde el lunes, mientras aquí todo se va acomodando y dejando a la perfección para lo que será el día de mañana. Al igual que decía Lourdes, también vemos algunos de los libretos, los tocos, por así decirlo, de la orden del día, que han quedado inclusive del viernes pasado o del jueves, según el día en que lo hayan dejado justamente en las bancas, porque fue todo muy largo y muy extenso, Horacio. Muy bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos. Un placer como siempre, un placer. Mientras venía hacia aquí, estaba anoticiándome de que hay hombres y mujeres que están esperando que la ministra de Desarrollo Social los atienda, después de que hace algunos días dijo que no iba a recibir a quienes lideraban algunas organizaciones sociales. El vocero presidencial, hace algunos minutos, acaba de decir en su conferencia de prensa diaria que la ministra no va a recibir a nadie. Así que, bueno, es otro frente que tiene que ver con comedores, etcétera, etcétera. Dígame, estimada Caferata, ¿con qué...? Ah, el capítulo ambiental, es importante esto. Sí. El tema Graciales. Sí, porque son muchas los frentes que todavía están abiertos en materia de la votación particular que va a arrancar mañana a partir de las 14 horas. Uno es el que tiene que ver con las privatizaciones, que después lo podemos repasar. Otro tiene que ver con las facultades delegadas. Eso como los dos temas que resuenan más con el caso del impuesto país. También tiene que ver con el capítulo de cultura y tiene que ver con la reforma penal directamente vinculada a el caso de las manifestaciones y los pedidos que hay de que se vuelvan a disminuir las penas para el caso de algunas protestas, así como el reclamo que se le hace al Ministerio de Seguridad cuando se quiere protestar. Pero el otro capítulo que está siendo puesto en duda y que todavía no está garantizado el número para que se pueda aprobar en la votación particular, tiene que ver con el capítulo ambiental. Puntualmente yo traje 3 artículos, en realidad son 5 porque se dividen en varios artículos, que hacen a 3 temas puntuales que la ley de bases modifica. Uno, y es el que está generando mayor ruido en algunas organizaciones ambientales que hoy sacaron un comunicado denunciando la posibilidad de que se modifique la ley de glaciares. Entonces, el artículo 505 modifica en el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente,
periglaciar la definición misma de los glaciares, dejando afuera algunos de los cuerpos de hielo. ¿Qué significa esto? Quiero ir a la próxima placa y después les desarrollo un poco qué es lo que sostiene. Lo que hace es enumerar los diferentes tipos de glaciares que pueden existir y por lo tanto que son los glaciares que tienen que ser protegidos por esta ley. Es diferente a la ley que se sancionó en el 2010 y en el caso de los glaciares de roca, que a ver, esto es lo importante, son los glaciares que se encuentran en el caso de la cordillera de los Andes y hacen el foco de la discusión porque acá lo que se está planteando y lo que denuncian las organizaciones ambientales tiene que ver con que se podría habilitar la actividad minera en algunas zonas en las cuales hoy no se puede habilitar. Fíjense ustedes, y qué oportuno, dolorosamente oportuno es lo que estás hablando, que en estos momentos hay un incendio brutal en Chile. Los incendios en Chile no son una casualidad, más allá de que tiene suelo volcánico, que geológicamente todo el tiempo es inestable, han utilizado todas las aguas de los glaciares para la explotación minera. Es decir, es el 2+2. Verano, invierno. En invierno, las altas cumbres de toda la cordillera, para no irnos a otro continente, de toda la cordillera, ¿no es cierto?, se congela, ¿ok? Llega primavera, llega verano, todo eso se descongela y llega a viñedos maravillosos que tiene tanto Chile en una ladera como Mendoza en otra ladera. Y han utilizado ese agua más pura del planeta, además de la subterránea que hay debajo de Brasil en el acuífero Guaraní. En el acuífero Guaraní, para explotación minera, para lavar los minerales, que no le sirven ni a la uvita ni a los sembradíos. Los incendios que hay en Chile no son una casualidad. El de Alerces es otra cosa. Hay una mala persona para ser tranquilo a las 12 casi cuarto y ser tranquilo. Intencional, jodidamente intencional. Pero lo de Chile es esto. Entonces, alguien tiene que poner las referencias. Esto es algo de vuelta muy técnico, pero esos glaciares que vos te referís, que tienen que ver con la cordillera de los Andes, la mayoría son lo que se llama glaciares de roca. Exactamente. ¿No es cierto? Y que agarra y le toma otra definición, ¿no? Exige para este tipo de glaciares que se encuentren en el Inventario Nacional de Glaciares, que cuenten con una perennidad continua de al menos 2 años, esto no estaba, que cuenten con una dimensión igual o superior a 1 hectárea y que tengan una función hídrica efectiva y relevante. Ahí está. Esto existe, pero lo que denuncian algunas organizaciones ambientales que yo estuve viendo, que se refirieron mucho a este tema en la última semana, que muchos de este tipo de glaciares están viendo reducida su tamaño por las condiciones climáticas. Entonces, ¿cuál es la preocupación y qué es lo que sostiene particularmente esta modificación de la ley de glaciares? Que dicho sea de paso, tiene un recorrido histórico muy curioso acá en la Cámara de Diputados. Fue vetado por Cristina Fernández de Kirchner y después fue vuelto a ser propuesto por Cristina Fernández de Kirchner a través de Daniel Filmus. Generó toda una discusión en torno a las propias provincias que sostenían que estaba interviniendo sobre lo que correspondía a su propia delimitación territorial. Pues aquí tiene larga data. Las limitaciones de... Nunca supe cómo se llamaba el primer nombre de Moreno, del perito Moreno. Ese señor que no fue con un centímetro de costura. Hizo un inventario, la mitad de esos cielos ya no están más. No están más. Esta modificación del medio ambiente no está mal. Una locura. Y entonces, sí, pero ahí lo que digamos, en ese debate que intervino mucho Pino Solana, estamos hablando totalmente. 15 años, 14 años Querido atrás, y extrañado, ¿no? Pino. Había debates muy fogosos, muy apasionados entre Daniel Filmus y Pino Solanas. Había una discusión muy grande respecto de lo que se denominaba el área periglaciar, ¿no? Tal cual. Lo que estaba, digamos, lo que rondaba. Pino no se ponía de acuerdo con Filmus. No, para nada. Porque después, Filmus venía con otro mandato. Sí, lo que acaba de señalar María, venía, digamos, tenía mandato Santa del Cruz. Gobierno de ese entonces. Tenía mandato Santa Cruz. Sí. Tenía mandato Santa Cruz. Y Pino venía con otras convicciones. Toda la investigación que hizo Pino sobre minería y consecuencias es espectacular. Bueno, ¿y cuál es la preocupación del gobierno por estos días? Es que por ahí no tengan los números para aprobar este artículo en particular. No lo tiene. Porque el radicalismo, en principio, sostiene que esto no lo vota. O al menos gran parte del radicalismo. Hacemos Coalición Federal, todavía no lo tiene muy definido. La izquierda no lo votaría y
Unión por la Patria en teoría no lo votaría, hay que ver ahí qué hacen los diputados de San Juan, por ejemplo, ¿no? Que tienen un interés económico muy puntual. Pero en el caso de que el radicalismo se oponga y algunos de los bloques provinciales y el resto de lo que la oposición que estuvo funcionando hasta ahora se termina oponiendo y estén todos presentes y ninguno termine levantándose para ir al baño y demás, este artículo podría caerse. Es una incógnita todavía qué va a pasar. ¿Quién está escrito? ¿Por quién está escrito esto? Bueno, como gran parte de la ley de bases, Federico Sturzenegger. Y Chirilo, ¿no? Que también es hoy el secretario de Energía, pero que es uno de los... ¿Qué palabra? La perenidad, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que podría caerse, depende de cómo se organicen tanto el oficialismo con algunas de las fuerzas de la oposición. Otro caso más que tiene que ver con el capítulo ambiental. Diga. Esta que es muy probable que sí se apruebe, que es la ley que maneja la ley del manejo del fuego. Pero no la ley de manejo del fuego original, la del 2012, sino, ¿se acuerdan la que había modificado, impulsada por Máximo Kirchner en el 2020? Sí. A ver, la original... Bastante polémica. O por lo menos suscitó polémica, ¿no? Sí, porque por lo menos las críticas de la oposición de ese momento decían que no conocía, estaba redactada desde una perspectiva que desconocía cómo funcionaba el campo o el agro. Ahí lo que había sucedido es que había muchísimos incendios y me parece que la idea de Máximo Kirchner era que esos incendios eran intencionales, que tenían que ver con ganar superficie de sembrado. Entonces ahí se le ponía una cláusula que era prohibir la enajenación, la venta de esos terrenos por mucho tiempo, por décadas. Entonces eso... 60 años. 60 años, gracias por la precisión. Eso estaba muy cuestionado. Me parece que ese era el punto más controversial de eso que sucedió 2020, ¿no? Ahí dice... Claro, 2020 todavía en ese entonces el Frente de Todos tenía una mayoría muy cómoda en la Cámara de Diputados y después en el Senado y lo terminó pudiendo imponer. A ver, la ley original del 2012 lo que hace es establecer presupuestos mínimos de protección ambiental, como muchas de estas leyes, contra los incendios forestales y rurales accidentales o intencionales. Lo que decís vos, Pablo, es que lo que sostenían era que prohibían que se hicieran modificaciones o se vendieran estos terrenos, sean los incendios accidentales o hubiesen sido intencionales. Esa era la discusión, se termina aprobando. Serán 60 años en el caso de incendios forestales y 30 años en el caso de los rurales, pero bueno, no importa, son 30 años al menos que no puedes llevar a cabo actividad productiva. Exacto. Y no lo podés vender. Y no lo podés vender, o sea, es pérdida nomás. Lo que hoy en día se está analizando tuvo bastante rechazo, no es que salió muy cómodamente la aprobación, al menos en la Cámara de Diputados, y este es un artículo que podría salir perfectamente, el radicalismo lo va a acompañar, el PRO también, y Hacemos Coalición Federal también, así que este sería uno de los artículos que sí se termina pasando, que tiene que ver con la modificación puntual, la ley del 26.815, que salió en el 2020. Aclaración importante, no es la derogación de toda la ley de manejo del fuego, sino esa modificación en puntual. Y vamos a la última. Que de todos modos, perdón, Mary, ¿no? Pero eso que tiene que ver con los presupuestos mínimos, siempre también hay quejas de que nunca terminan cumpliéndose. Lo mismo con la ley de bosques. Bueno, a eso vamos. Bien. Porque esto se terminó eliminando de la votación en general como producto de las negociaciones, que era lo que más estaban cuestionando las organizaciones ambientales, que eliminaba el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Hacía varias modificaciones y una tenía que ver con los fondos precisamente, de cómo se financian este tipo de fondos destinados a proteger. Había una discusión, lo que originalmente la ley de bases, y vuelvo a insistir, esto ya se eliminó del proyecto en general y no va a terminar siendo aprobado porque no existe más, pero lo traigo precisamente para hablar de cuándo a veces las negociaciones llevan a buen puerto y cuándo no. Lo que hacía el artículo 512 del dictamen era eliminar el piso del 0,3% del presupuesto nacional destinado al Fondo de Bosques Nativos y lo reemplazaba en su momento por asignaciones presupuestarias del Poder Ejecutivo, ¿no? Que eran arbitrarias, que decidía cuándo el Ejecutivo. Ahora, la realidad era que ese 0,3% del presupuesto no existía, no se cumplía en ningún momento. Entonces había una discusión ahí en torno a si no se cumple, ya se está siendo desfinanciado sistemáticamente. ¿Qué cambia que se te lo lleve a manos del Poder Ejecutivo de manera discrecional? Bueno, lo que sostenían unas organizaciones era que directamente era borrar y no había ninguna instancia de reclamo puntual y por eso se terminó sacando de todo este capítulo ambiental.
Pero bueno, estos eran los 3 aspectos principales del capítulo ambiental. El primero de ley de glaciares podría caerse, la modificación de la ley de manejo del fuego es probable que se apruebe y este terminó siendo borrado directamente del dictamen. Bueno, ¿toda su vida bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y usted qué trajo, don Varela? Bueno, tenemos 2 temas, pero uno era lo que tiene que ver con los bloques aliados, cómo terminaron votando, esta oposición dialoguista, ¿no? Que se lo llama, se lo denomina, que tiene que ver con el PRO por un lado, con la UCR, con Hacemos Coalición Federal, este bloque que preside Pichetto. Y Exacto. Pichetto. Y Pichetto. O empezamos al revés. Pichetto y todo lo que usted acaba de todo el mandar. resto. Y después también Innovación Federal, que es un bloque nuevo. Bueno, hacemos Coalición Claro. Federal también, pero Innovación Federal es un bloque que reúne salteños, catamarqueños, misioneros, rionegrinos. Y toda esa historia. Dígame, Pichetto, lo escucho. Puede haber modificaciones como en cualquier ley en el recinto. A propuesta de cualquier diputado, si tiene la mayoría en el recinto, se puede modificar algún artículo. ¿Qué va a pasar con el impuesto país, diputado? El impuesto país. Fuera del tema. Facultades denegadas, diputado. Facultades delegadas la hemos votado, amigo. Bueno, falta el particular. Pero bueno, es un paso muy importante haber votado la ley en general por las características de la misma. Y lógicamente, emergencia y facultades delegadas es uno de los núcleos centrales de la ley que vamos a ratificar. ¿Qué se habló con Guillermo Francos en la reunión? No estuve hoy a la tarde con el ministro, estuve ayer, estuvimos conversando fundamentalmente en el pase al cuarto intermedio, la conveniencia de continuar el día de hoy, de día, con la gente despierta para poder cerrar este debate. No puedo seguir así. No puedo seguir así, muchachos. ¿Qué puntos están confirmados? ¿Se puede resumir? Se han sacado un montón de capítulos fundamentalmente la ley de pesca. Ha habido temas que tienen que ver también con... Se ha cambiado, configurado temas del Código Civil, digamos, ha quedado limitado a la parte contractual. Hay un conjunto de temas que se han suprimido y que forman parte de la lectura que hizo el miembro informante del oficialismo. ¿Para usted tiene que pasar por el Congreso, diputado? En principio, ya me preguntaste 2 veces. Dije que vamos a acompañar en principio el contenido de la ley. Hay algunos temas que, como es un bloque heterogéneo que ha contribuido aún con dictámenes en minoría al tratamiento de la ley y haber dado la mayoría en general, bueno, hay miradas a lo mejor en algunos temas que puede haber votos contrarios, pero en principio el espíritu es acompañar al gobierno y al presidente para que tengan los instrumentos. ¿Qué cosa la palabra espíritu, no? Porque uno la puede interpretar desde lo religioso, filosófico y parlamentario, ¿no? Es el hombre que más trayectoria, hoy por hoy, digo, de recorrido parlamentario activo, ¿no? Porque yo creo que década del 90 fue diputado y era un hombre que articulaba todo el tiempo con el Ejecutivo de entonces. Con Néstor, con Cristina. Claro, después fue senador mucho tiempo y además era el jefe de la bancada del oficialismo. Es un hombre que conoce mucho de Estado, tiene mucho conocimiento sobre Estado. Además recordemos que me parece que ya tenía en el último tramo del segundo gobierno de Cristina ciertas disidencias con la Casa Rosada, ahí se fue, pero mantuvo cierta organicidad, ¿no? Sí. Tiene disciplina. Exactamente. Disciplina. Hasta el 9 de diciembre del 2015 fue el jefe del bloque del oficialismo y defendió lo que tenía que defender. Tal cual. Después mostró. Bueno, después cada uno fue candidato a vice de Mauricio Macri. Claro, y después hizo su camino, qué sé yo. Bueno, cuando regresemos, ¿qué va a pasar mañana? Pues la fecha es mañana. Mañana es martes. Y están todos convocados para ver de qué manera se puede analizar artículo por artículo. Lo suyo hoy ha sido épico. Gracias. Y se lo digo así. Gracias. Fine day. Gracias, María. Gracias. No te vayas. Estás en Diputado TV. Vamos y venimos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, aquí estamos, queridos amigos, amigas, son 12:30 en toda la República Argentina. Él es el diputado Daniel Arroyo.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a pensar en voz alta, Daniel. Un gran gusto. Mañana es un día clave, al menos así quedó suspendido el día viernes, todo a la expectativa de qué significan cada uno de los artículos que se va a debatir. Más allá de sus expectativas y de su modo de estudiar cada letra, cuéntenos algo de qué lleva mañana en sus alforjas, usted. Yo veo mañana 5 temas centrales. Uno es la delegación de facultades y eso tiene que ver con qué tipo de emergencias se definan. El gobierno arrancó con 11 emergencias, fue sacando. Espero que no quede la emergencia en lo que tiene que ver con lo previsional y en lo fiscal. Emergencia quiere decir que puede ser decreto de necesidad de urgencia del presidente en lo que se determine como emergencia. Y absurdamente el gobierno sacó la emergencia social, cuando lo que se viene es un problema alimentario y social. Yo hubiera querido que esa la dejara. En términos generales hay que ver eso. En las facultades delegadas, que entiendo que va a tener una mayoría para tener facultades delegadas, ¿sobre qué temas va a tener? Ojalá, a mi modo de ver, no tenga mayoría por el tema previsional y fiscal, porque eso hay que trabajarlo en el Parlamento. Bueno, hoy precisamente, más allá de estos momentos tan tensos, la conferencia episcopal y algún sector de la Iglesia habló de las urgencias, sobre todo alimentarias, y el vocero dijo que no van a faltar alimentos en los comedores. Hay que ver cómo se instrumenta, naturalmente. Sí, digo, todos tenemos que ayudar a que haya alimentos en los comedores. En esencia, acá hay 10 millones de personas, 10.000 comedores. Naturalmente. No ha habido ejecución, ha habido 0 pesos de ejecución en el mes de enero. Siempre en todo cambio de gobierno, todo el tema de las firmas y la organización tiene sus dificultades. Pero me parece que es tiempo de acelerar y espero que así se haga. Uno puede o comprar alimentos, entregar alimentos, o hacerlo a través de una tarjeta. Yo hice una tarjeta, la tarjeta alimentar para la familia. También hice una tarjeta para los... ¿no? Claro, yo hice la tarjeta alimentar que sigue vigente y que de hecho el gobierno la aumentó ahora. Esa tarjeta se la das a la familia y que la familia compra lo que quiere y como quiere. Además hicimos una tarjeta para el comedor. En el comedor, que compre en el propio comedor. El gobierno quiere avanzar en eso, a mí me parece que es correcto. El otro día yo la escuchaba, y incluso en otra jurisdicción, la escuchaba a ¿cómo se llaman los piletones? A Margarita Barrientos, que ella misma, con otros y otras, van a comprar. Absolutamente. Ese es un buen sistema. Hoy es fácil, porque si tiene la tarjeta y se carga la tarjeta, totalmente. Cuando compras vos sale que compraste arroz, compraste fideo. Además de ser bueno, tiene una buena cosa que uno puede orientar. Decir, bueno, vamos a tratar de comprar más leche, carne, fruta, verdura, menos polenta, fideos, arroz. Perfecto. O sea, puedo orientar. Bueno, eso es uno de los temas. ¿Y cuál dijiste? Hay un segundo que es el tema privatizaciones. ¿Qué opinas de eso? Yo estoy en contra de las privatizaciones en términos generales. Arrancó con un 41 empresas a privatizar, sacó YPF aparentemente. Hay 3 que plantea no privatizarlas, pero abrir la composición accionaria, que son Banco Nación, Núcleo Eléctrica, que es energía nuclear, y el tema de ARSAT. A mí me parece que es absurdo, no tiene sentido que haya sector privado en energía nuclear. El Banco Nación está funcionando. Hoy cumpleaños el CONICET. Bueno, digo, hoy cumpleaños el CONICET. Está claro que abrir la composición, es decir, abrir la composición accionaria quiere decir que daría 51% estatal, 49% privado. Eso no tiene sentido, realmente no tiene sentido. Yo estoy en contra de las privatizaciones, voy a votar en contra. Luego hay un tercer punto que tiene que ver con todo el tema de seguridad y el protocolo de seguridad. Un cuarto punto que es el tema deuda externa, que la ley la autoriza. Tomar deuda sin venir al Congreso. Eso así era antes. Hubo una ley que vino al Congreso, de hecho yo voté a favor del acuerdo con el Fondo Monetario, con todas las dificultades que yo veía. Voté a favor porque creí que ir a un default era peor, pero vino al Congreso. Yo creo que no puede ser que el gobierno, el que sea, el momento que sea, tome deuda solo, sin venir al Congreso. Y después está todo el tema del impuesto país, esto nuevo. Bueno, hoy a la mañana, el ministro del Interior, Francos, confirmó en un reportaje que no va a habilitar, no va a ser coparticipable. Claro, ahí hay un problema práctico. ¿Qué significa eso? Explícamelo. Hoy el impuesto país es cuando uno compra dólares y una parte de ese impuesto va al Tesoro Nacional. Está bien. Hoy, de lo que entra de esa plata, 70% va al Tesoro y 30% tiene 2 cuestiones específicas para aplicarse. Uno es la urbanización de los barrios populares, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Eso creó un fideicomiso que le hice yo siendo ministro. Y lo otro son las becas Progresar, las becas para los estudiantes. Sí. Lo que están planteando los gobernadores es mantenerte con tus 70 y de este 30 veamos cómo una parte se coparticipa. Ese es el debate. No entendía. El gobierno no quiere, entiendo que no quiere, porque son todos recursos nacionales. De ese debate, ¿cómo va a salir? Es difícil entenderlo. Digo, porque acá hay muchos diputados y después vendrá el Senado que son de la extensión de los gobernadores. Claramente. Por eso
el gobierno lo había sacado en el listado. Nosotros arrancamos con un dictamen de 525 artículos, sacaron 166, los había sacado y lo volvió a poner antes de votar. O sea que es difícil saber qué va a pasar. Ahí está ese debate. Y después hay un tema con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de los jubilados, básicamente, que llevarlo al Tesoro es riesgoso, es complicado. ¿Y ahí qué vas a votar vos? No, en contra, porque esa de verdad es la plata de los jubilados. No es por este gobierno, en cualquier gobierno, quien gobierne, sea quien sea el ministro de Economía, eso no puede estar en el Tesoro para abrir, para cancelar deuda. No se puede hacer eso. Tiene que ser la plata que sustente el pago de las jubilaciones ahora y las que vienen en el futuro. Ese fondo surgió porque antes existían las AFJP, había gente que capitalizaba. El Estado, cuando tomó las jubilaciones, tomó ese fondo y construyó ese fondo hoy. El fondo no es un fondo puesto para cualquier cosa, sino para sostener la situación previsional. En un país donde objetivamente nos vamos envejeciendo, o sea, hoy somos más jóvenes que viejos, pero eso va a cambiar a partir del 2030, cambia el bono demográfico, donde hay más expectativa de vida, tenemos que tener un fondo para asegurar las jubilaciones. No es que yo me parezca mal. Hay más trabajos informales. Pero no es que me parezca mal con este gobierno, me parece mal como concepto. El gobierno que fuera, no hay que hacer eso con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es mi opinión. Bueno. Qué lío. Bueno, mañana. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Tenés contactos con el Senado? Sí, para mí depende mucho qué pase mañana, porque muchos de los diputados que están vinculados a los gobernadores, depende de que voten acá, es como se va a votar en el Senado. ¿Y a modo de espejo? Sí, para mí sí. Yo creo que la Cámara de Diputados en algún punto, una parte de la Cámara de Diputados se hizo casi como el Senado. O sea, diputados que reclaman por sus provincias, independientemente. Nosotros tenemos 3 diputados tucumanos que armaron un bloque aparte, independientemente de la lectura política. Bueno, hay una lectura política. Hay una lectura política clara. No quieren saber nada con Mansur, son más de Jaldo. Hay una lectura política y hay una lectura también que es el azúcar, los limones, el bioetanol. Quiero decir, es muy difícil analizarlo desde Buenos Aires. Absolutamente, por eso yo siempre tengo la idea de que las cosas hay que mirarlas desde donde suceden, porque yo puedo opinar acá en el aire. Si no es unitario, sí federal. No, por eso, para mí, si el gobierno construye una... Yo voy a votar en contra de los artículos que estaba mencionando. Si el gobierno construye una mayoría sobre esos temas con los diputados acá, que responden a los gobernadores, debería eso trasladarse al Senado. Todo teoría, pero en principio debería ser así. Al revés, si tiene mucho problema para estas cosas, es difícil que... ¿Y ustedes en Unión por la Vida están todos de acuerdo? Sí, nosotros hemos discutido bastante. ¿O son muchas individualidades? No, tenemos miradas distintas sobre muchos temas y miradas distintas en lo político. Yo tengo una mirada muy particular sobre hacia dónde tiene que ir el peronismo. En lo político tenemos miradas muy bien diferentes. Hoy vi algún artículo donde muestran cierta orfandad. El peronismo claramente hay que repensarlo. Y no el del 45 ni el 55. No, eso era la industria pesada, era otra realidad, otro mundo del trabajo, 40% de informalidad laboral, otra realidad. El peronismo vino para representar a los pobres, a los que hacen changa, a los que están afuera. Esos no lo votaron al peronismo en general, votaron a Milei. Hay un cambio. La gente votó contra el peronismo, con lo cual hay que hacer un cambio profundo, construir nuevas ideas. Más equilibrio. Mucha gente se cansó del Estado, siente que el Estado se le metió en todo. De ahí a lo que está haciendo el gobierno, que es nada de Estado y todo el mercado lo bestia, para mí es absurdo. Pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, esas nuevas ideas. Un hombre de equilibrio. Sí, yo creo en eso y además yo creo que el peronismo hay que construir nuevas ideas. Y si construimos nuevas ideas... ¿Cómo es eso? Hay que construir ideas de equilibrio, ver claramente qué es el Estado y qué es el mercado. En qué sí. Es decir, el mundo del 2023 no es el mundo del 40 ni el 50. No, y la sociedad está 3 pasos adelante. Yo creo que los jóvenes no lo siguen a Milei, siguen sus ideas. La sociedad construyó ideas respecto de libertad, respecto a que estoy cansado, que no quiero esto, lo otro, y alguien lo captó con un sentido común. Totalmente. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer desde el peronismo es entender otras ideas, otras miradas de la libertad, de lo que necesitan las personas para desarrollarse, de que sienten que el Estado no tiene que meterse del todo, pero tampoco es esto a lo loco. Si hay nuevas ideas, van a surgir nuevos liderazgos. No hay eso al revés. Ideas primero, liderazgos después. Te digo un montón de gracias. Gracias. Nos ayudas a pensar en voz alta. Un gusto. Bueno, y nosotros continuamos. Dame de Loredo que también opinó. A ver. Unión por la Patria pide que venga Caputo a la sesión que viene. No acompañamos eso. Sí hemos pedido en su oportunidad que el ministro de Economía Caputo asistiera a las comisiones de trabajo. Vinieron sus funcionarios y no vino él. Sí, hubiésemos preferido que venga, pero ya está, es pasado. Vamos para adelante. Ahora, para que sobrevivan la mayoría de los artículos, ¿cuál va a ser la posición del UCR y qué está claramente por discutirse ahora, digo, en estos días? Bueno, van a sobrevivir Está bien la pregunta, sobrevivan. Acá nadie mata los artículos, digamos, pero... ¿Se retira 300 artículos? Sí,
pero no deja de ser una reforma, tanto en su volumen como en los temas abordados, inédita por su magnitud. Chicos, no escucho bien. Inédita por su... No, estoy con el efecto Pichetto y empezamos a ordenarlos ustedes. Es una reforma... Quedan por discutirse 2 o 3 temas. Eso es un dato de la realidad, por eso se ha aprobado en general ahora y a partir del martes se va a discutir en particular. Creo que creo que ustedes lo saben. Los temas centrales que quedan en discusión es la coparticipación del impuesto país o su no coparticipación y un pacto fiscal. Porque tienen preocupación los gobernadores, tienen preocupación, es legítimo, tienen responsabilidades de gestión, quieren de alguna manera que haya un tratamiento equitativo de un objetivo que todos compartimos, que el Estado tenga un déficit cero, entonces es un tema pendiente. Hay otro tema pendiente que tiene que ver con la lógica todo nada, cuánto nada del proceso privatizador. Ustedes saben que mi partido, sobre todos los temas, siempre es como que tiene un punto de racionalidad, de sensatez. Nosotros creemos que hay muchas empresas que ya no tienen ningún sentido que estén en la órbita de lo público, porque no tienen un objetivo estratégico, porque tienen un sí, ya te voy a dar el ejemplo, tranquilo que venimos discutiendo esto hace mucho tiempo y lo vamos expresando en las comisiones. ¿Ustedes juegan al tom pirulero, la gente? No, vos jugarás al tom pirulero, nosotros estamos acá laburando y estamos muy preocupados. No me faltes el respeto. Si querés que te entrevisten a vos, andás a una conferencia de prensa. Si no, ponete de entrevistado. Entonces, ese tema es el pendiente que se va a tratar después, pero antes de seguir, háganme todas las preguntas que quieran. Pero vos dijiste al comienzo cuántos artículos van a quedar. Muchachos, va a quedar, se va a sancionar, de hecho se acaba de aprobar una reforma que es inédita para un gobierno que tiene 45 días de minoría parlamentaria. Todo lo hemos sabido describir acá. Termina siendo una reforma más grande que la que llevó adelante Fernando de la Rúa, Néstor, Cristina, Alfonsín, Carlos Menem, Mauricio Macri, que todos, Eduardo Duhalde, que todos ingresaron en sus gobiernos con paquetes normativos, emergenciales, reformas tributarias, reformas laborales. Entonces, si es mucho o es poco, es verdaderamente una reforma profunda. Quedan esos temas, que es lo que generó que se pase el debate en particular para martes. ¿Son las empresas obsoletas que entiende usted en lo personal y también su espacio? Bueno, hay un montón. De 43 nosotros tenemos un listado de casi 20 empresas. ¿Cuáles? Las más, seguramente las que nosotros ya expresamos, donde no estamos de acuerdo en su privatización por este sistema, es por ejemplo Banco Nación, YPF. La empresa ARSAT, por ejemplo, está bien puesta en un anexo para incorporación de capital solamente en su minoría. Pero eso es una situación que ya tiene su ley de creación en ARSAT. Fíjense los errores que hay. Esa es una empresa que ya por su estatuto de creación puede incorporar capital privado hasta el 49%. Sobre las empresas que están en mi provincia, por ejemplo, Fabricaciones Militares de la ciudad de Río Tercero, yo ya me expresé. Estoy de acuerdo, es una empresa que funciona muy mal, la última administración fue pésima, son empresas que terminan siendo financiadas por los más pobres de la Argentina, pero bueno, el justo medio, como presido un bloque, lo vamos a saber expresar el día martes, ya más o menos les vamos diciendo caso por caso. ¿En particular? ¿Cómo? ¿Confían que puede salir la ley en particular toda íntegra? Sí, claro, esa es la voluntad nuestra, que se trate hasta el último artículo. Rodrigo de Loreto. Bien. Pablo y Varela. Bueno, con Pablo y Varela vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con un eventual pacto fiscal que se pueda discutir acá en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. Arrancamos el programa señalando justamente las declaraciones de Guillermo Francos, el ministro del Interior, diciendo que no estaba el oficialismo hoy dispuesto a discutir o a rediscutir la coparticipación del impuesto país. Y yo creo que tiene que ver no solamente con el tratamiento de la ley base, sino que tiene que ver con lo que estipula el gobierno, que es poder llevar adelante, post sanción de la ley bases, una discusión más grande, más amplia, en el marco de un pacto fiscal. Esto involucraría a 24 jurisdicciones, a 24 provincias. No es un dato menor porque ahí se incluyen las peronistas y sobre todo la provincia de Buenos Aires con Kicillof. Entonces, me parece que de alguna manera el oficialismo busca patear hacia adelante lo que tiene que ver con la discusión más tributaria y ahora sacar adelante la ley
con la menor cantidad de modificaciones posibles. Blanqueo de capitales. Esto forma parte de lo que tenía que ver con el capítulo fiscal que estaba en la ley bases, retenciones. Son derechos de exportación. En el oficialismo obviamente son renuentes a subir impuestos por la mirada ideológica que tiene sobre todo el presidente, pero bueno, forma parte de lo que puede discutirse. Hoy no son las retenciones coparticipables. Bienes personales, sí es un tributo obviamente nacional y que tiene que ver con los bienes de las personas jurídicas y de las personas físicas. Había también parte de las modificaciones, o el capítulo fiscal contenía parte de modificaciones para lo que es el tributo a los bienes personales. La fórmula jubilatoria no solamente es la fórmula jubilatoria para la actualización de los haberes jubilatorios, sino que pensemos que la discusión de un eventual pacto fiscal con las provincias puede incluir lo que tiene que ver con las cajas jubilatorias de muchas provincias. ¿Sí? Hay varias provincias como Santa Fe, como Córdoba, como San Luis, que han ganado litigios contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia. El Estado Nacional, a través del ANSES, la ANSES hoy está conducida por Osvaldo Giordano, que es un exfuncionario de Juan Schiaretti, asiste a las cajas jubilatorias provinciales para que haya una equiparación entre las jubilaciones que otorgan en algunas provincias respecto de las nacionales. Bueno, todo eso puede estar en el marco de una gran discusión. Y pongo entre paréntesis el impuesto al cheque. ¿Por qué el impuesto al cheque? Bueno, hoy el impuesto al cheque, desde ya que no es coparticipable, desde ya que no se distribuye parte de esos ingresos con las provincias, pero fue también parte de la discusión, de los tironeos, de las idas y vueltas respecto del gobierno nacional y de los gobernadores, sobre todo de los que están representados en ese núcleo que es Juntos por el Cambio, o tal vez más ampliado. Juntos por el Cambio ya no existe más en términos políticos, pero sí hay un grupo muy importante de gobernadores, entre radicales, PRO y algunos sectores provinciales, que bueno, habían pedido poder coparticipar el impuesto al cheque, y probablemente esto pueda llegar a ingresar en una discusión más amplia, como también obviamente como una de las tantas herramientas de negociación. En la siguiente placa, bueno, vemos lo que tenía que ver con la moratoria. Esto es en realidad para aquellas personas físicas o jurídicas que puedan tener alguna deuda con AFIP, desde ya avanzar con poder regularizar esas deudas. Ingresos personales, que es ganancias. Bueno, esto es muy importante. Hay un proyecto, de hecho, presentado por el Ejecutivo que se llama ingresos personales. Eso quedó suspendido, al igual que el capítulo fiscal, con el anuncio de Luis Caputo, no el viernes pasado, sino el anterior. Pero en definitiva estamos hablando de eventualmente restablecer la cuarta categoría. Son muchas personas que podrían volver a tributar. Se fueron de este tributo cerca de 800.000 personas. Bueno, 800.000 personas podrían volver a tributar y eso obviamente es una masa de recursos que le ingresa al Estado Nacional y que además la coparticipa con las provincias. El impuesto país, lo mismo. Entre paréntesis, ahí Horacio lo conversaba con el diputado Daniel Arroyo. Lo que quieren las provincias, o lo que proponen las provincias, es que de ese 30% coparticipable, 21% vayan a las provincias con el mismo destino, urbanizar barrios populares, y 9% queden en manos de las organizaciones sociales. Explícamelo, cortito. Dale, obvio. ¿El 70% de quién es eso? Del Estado Nacional. ¿Y ese 30% es lo que no quieren coparticipar? No, el 30%. Por eso, no lo quieren coparticipar. 70% está establecido que no eso se ya lo coparticipa. entendí. ¿Y el 30% no se lo quieren dar? 30% va a la urbanización de barrios populares. ¿Pero en dónde? Bueno, a través de organizaciones sociales No, en pero, todo el país. pero en todas las provincias. En todas las provincias. ¿Y entonces dónde está el problema? Bueno, las provincias quieren que parte de esos recursos vayan a las provincias, justamente. ¿Y no van a las provincias? Eso es lo que te Bueno, pregunto. pero no pasan por las manos de las arcas provinciales, o no las manejan las provincias. ya está. ¿Qué te dicen las provincias? Ahora ya entendí. Nosotros dejamos de recibir aportes del Tesoro ahora y con la eliminación de ganancias dejamos... Listo, ahora te entendí. Perfecto. Bueno, gracias. no, por favor. Y lo que tiene que ver con impuestos internos, que también se coló en la discusión de la ley bases. Y hay una última placa, o una próxima placa, donde están señalados los tributos provinciales, porque recordemos que en el año 2017
durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó o se aprobó un pacto fiscal. Parte de eso, ¿qué estipulaba? Bueno, hablaba de ir a la baja con un tributo que es clásico en todas las provincias, que es ingresos brutos. Claro. Después, con el gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se morigeró o se cambió. Pero en definitiva hay un montón de tributos provinciales que también pueden formar parte de una discusión amplia. Yo digo, durante el gobierno anterior, sí, el de Fernández, sí, ¿hubo coparticipación? Sí, hubo coparticipación. Siempre hay coparticipación. Pero no era lo que los gobernadores querían. Bueno, siempre hay quejas, por supuesto, porque... Digo, no todas las provincias... Claro, porque es un razonamiento muy fino, porque digo, no todas las provincias son generadoras de riquezas. Exactamente. Coparticipables, digo. Sí, digamos, Es me decir, parece que... una historia es una provincia petrolera y coparticipo. Después hay otra provincia que a lo mejor tiene solamente viñedos y esas cosas, y es más chico, no sé. Sí, me parece que la idea de coparticipar justamente es poder equiparar claro, y bien. poder en estos casi 2 minutos y medio, hace el mejor cierre. No, vale. Bueno, básicamente estos son parte de los tributos provinciales que podrían ser negociados en un marco grande entre nación y provincias. Ingresos brutos, sellos, patentes, inmobiliarios. En general, cuando se establece un pacto fiscal, obviamente se establecen parámetros para estos tributos que son provinciales. Y yo creo que, teniendo en cuenta la visión que tiene el gobierno respecto de lo tributario, serían a la baja, pero eso es adelantarnos. Primero se tiene que sancionar la ley bases y después, en todo caso, veremos la letra chica de qué se negocia. Bueno, muy didáctico, muy didáctico. Bueno, ustedes saben, en la continuidad de Diputado TV mantendremos el minuto a minuto, pero esencialmente... toda la atención, todos los ojos está en mañana, ¿no es cierto? Mañana es martes. Mañana, ¿a partir de qué hora están todos convocados? 14 horas. 14 horas. A las 14 horas. Porque incluso hay muchos diputados y diputadas que están viajando hacia Buenos Aires. Sí. Ahí nos estábamos anoticiando y buscando a ver incluso quién podía opinar, y muchos de ellos o ellas estuvieron diciendo, mira, estoy en viaje, claro, hora más, hora menos, estoy llegando a Buenos Aires. A las 14 se reanuda, pensemos que se retoma después de un cuarto intermedio, que no se requieren los 129 esto es algo que también ocupadas. Aprendí hace poco. Sí. No necesariamente tenés que tener quórum, porque es una continuidad. Exactamente, es una continuidad y probablemente, seguramente va a haber cuestiones de privilegio, esto que venimos viendo que vimos en las 3 jornadas. Eso también aprendí. Por lo tanto, yo creo que se va a demorar el inicio del tratamiento en particular, ¿no? De artículo por artículo. Va a tardar 1, 2, 3 horas, veremos cuántas cuestiones de privilegios hay. Bien. Bueno, estaremos atentos. Estamos casi cerrando esta primera edición, vienen otros compañeros. Me quedé pensando en... Fue bueno el reportaje con Daniel. Te quiero decir, vos que nos estás viendo, nos encontrás, todos los reportajes, todas las participaciones están siendo editadas y llevadas a diferentes plataformas. Y quiero que la consultes, quiero que la visites, quiero que podamos interactuar. Cuando digo podamos, por supuesto, Diputado TV, sería muy interesante saber... no solamente en día de sesiones, que hemos marcado picos de rating, ¿no es cierto? Picos de rating en todas las redacciones, en todas las historias. Pero en cada aplicación, que en Instagram, que en Twitter, pone un clic, puede ser muy interesante. Bueno, aparte, nuestra señal la tomaron todas las señales. Plenamente, y así será siempre. Gracias, Pablo Varela. Por favor, a vos. Gracias a todos. Nos estamos encontrando. Donde me busques, donde nos encuentres, pero no te vayas. Estás en Diputado Televisión. Muchas gracias.